La clave oculta con Miquel Figueroa. El Congreso Vida después de la vida, que se celebra los días 29 y 30 de octubre en Albacete, reunirá una serie de ponentes que tratarán la cuestión de la posible existencia del más allá. Lo harán desde varios ángulos, y hoy nos acercamos a este enigma desde la perspectiva del investigador de campo, aquella persona que se desplaza al lugar de los hechos y que trata de abordar fenómenos supuestamente inexplicables que acontecen ante el asombro de los mortales. Bien, tenemos al teléfono al investigador, periodista y escritor Francisco Contreras, el cual lleva 2 décadas dedicado al periodismo del misterio y a la investigación y divulgación de lo insólito. Buenos días, Fran. No, hola Miguel, encantado de estar contigo. Igualmente, Fran. Tú te dedicas a la investigación de campo, tratando de encontrar una explicación, supongo, a ciertos fenómenos que en principio pueden suponer un desafío a nuestro entendimiento. Bueno, más que explicación, Miguel, soy periodista, no soy investigador. Técnicamente por carrera por la universidad soy documentalista, estudié biblioteconomía y documentación, pero llevo desde 1994 ejerciendo el periodismo, ¿no? Primero en Enigmas con Fernando Jiménez del Oso, donde llevábamos junto con Lorenzo Fernández, actual director de la revista, Iker Jiménez, la sección de actualidad y hacíamos los reportajes y bueno, a lo largo de estos casi 20 años, pues luego en Milenio 3, en Cuarto Milenio y ahora en Espacio en Blanco. Entonces, técnicamente soy periodista, divulgador de lo insólito. Lo que pasa es que hago un periodismo de investigación. El periodismo tiene eso, ¿no? Que es tan amplio de lo que puedes hablar que me he especializado en temas misteriosos. Y más concretamente, después de investigar, bueno, pues el misterio de los ovnis, de las apariciones marianas, de los milagros, de las reliquias, del misterio de antiguas civilizaciones, quizás el que más me apasiona y el que más interrogantes e incógnitas me produce sea el de las casas encantadas, el de los fantasmas y el de los fenómenos paranormales, porque es, para mí, de entre todos los misterios, quizás el que más te pone en jaque, ¿no? Y el que más preguntas te hace, te provoca que te hagas, ¿no? Aprovechemos que te tenemos aquí para, no sé, ayudarte un poquito, o acompañarte, por decirlo así, a uno de esos reportajes donde también investigas, donde tratas de hablar con testigos, supongo. ¿Cómo es una investigación de estas que haces? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo la abordas? Bueno, el trabajo es periodístico y es de investigación, ¿no? Habría diferentes formatos. Como te decía, yo no soy parapsicólogo, no creo en los parapsicólogos, no existe la parapsicología en España. Sí existían, ya no, grupos multidisciplinares donde se aunaban físicos, químicos, incluso radiestesistas, ¿no? Para buscar en esas casas supuestamente encantadas y en esos lugares embrujados donde se sucedía la aparición de espectros o de fantasmas. En muchos casos lo que vas es al lugar, convives con los testigos, intentas vivir lo imposible, muchas veces esquivo, intentas dar una explicación a todo lo que sucede y muchas veces te encuentras que hay casos en los que el testigo está viviendo fenómenos que tienen una explicación pero que él no la encuentra. En otros casos los menos, ¿eh? Hay un fraude de forma consciente o inconsciente en busca de publicidad o en busca de algún tipo de fin económico, y hay otra serie de casos en los que no hay una explicación. Entonces mi trabajo se convierte en una especie de lucha contra la ciencia positiva. Es decir, los fenómenos paranormales actúan fuera de la normalidad, por eso son paranormales, y te ponen en la pista de lo trascendente, de los universos paralelos, de las capacidades psi, es decir, fenómenos heterodoxos o manifestaciones heterodoxas que nada tienen que ver con la ciencia positiva postulada en el siglo XIX a través del método científico o la newtoniana, es decir, rompe las coordenadas espaciotemporales, rompe nuestra realidad y nos hace ver que la realidad es más amplia. ¿Cómo se trabaja, Miguel? Sí. En unos casos acudiendo al lugar de los hechos, intentando constatar la fenomenología que ahí ocurre. Ahora tenemos muchos medios para ellos. En Espacio en Blanco, la temporada pasada preparábamos 2 salidas, una al parador de Carlos V de Jarandilla de la Vera, más concretamente una habitación, a la habitación 102, donde habíamos recibido informaciones de que ocurrían fenómenos extraños. Allí pasamos una noche, instalamos sensores de movimientos, instalamos cámaras térmicas, instalamos cámaras para grabar en night shot en tiempo real todo lo que ocurría. Realizamos diferentes pruebas
vamos a llamarlo así, casi espiritistas, como es la de la comunicación instrumental con pruebas psicofónicas. No logramos constatar lo que allí nos habían dicho que ocurría con los aparatos tecnológicos, sí conseguimos otros resultados bastante interesantes. En otras ocasiones sí hemos podido abrir las puertas a esa otra realidad. Diciembre del 2009 hicimos el mismo programa, pero en la Casa de las Caras de Belmez, en la primogenia y en la única para mí Casa de las Caras de Belmez. Allí, en momentos muy concretos, logramos constatar esa fenomenología tan esquiva en muchas ocasiones, cuando los sensores de movimiento se ponían en movimiento. Esa sería una forma de trabajar y investigar para divulgar que hay otras realidades que están en esta, y otra, bueno, pues es un trabajo de documentación en el que uno rescata casos del pasado que no se conocían, que habían sido silenciados, que habían sido ocultados, para seguir mostrando que lo insólito, lo extraño, esto que llamamos misterio, sabiendo que dentro de lo que llamamos misterio caben muchas cosas, está ahí, ¿no? Que convive con nosotros. Luego hablamos, nos paramos un poquito con el tema de las causas, las posibles causas, pero cuando hablamos de esta fenomenología extraña a la que te avisan o a la que vas a investigar, ¿qué tipo de fenomenología sería? Bueno, la fenomenología en una casa encantada o en un poltergeist es muy variada, ¿no? Va de esas dos clasificaciones que postularon los grandes o los pioneros en la investigación psíquica y metapsíquica, ¿no? Allá cuando en 1848 las hermanas Fox, volcaron y dieron origen al espiritismo, y con el espiritismo la investigación científica de estos fenómenos, de la mano de las instituciones científicas como la inglesa y la francesa, ¿no? ¿Qué clase de fenómenos hay? Son muy variados. Por un lado, en las casas encantadas son lugares marcados siempre con un denominador común, el dolor. En ellas ha ocurrido fenómenos, un homicidio, un asesinato. Parece que queda todo registrado en esas paredes y hay una especie de memoria dinámica que se va repitiendo a lo largo del tiempo, como si hubiera algo muerto que se vivo aún, y diferentes personas a lo largo del tiempo ven las mismas imágenes. Estamos hablando, pues, por ejemplo, la fantasma de Raynham Hall en Inglaterra, ¿no? Aquí en España tendríamos el Museo de Reina Sofía y esa procesión de la Santa Compaña, por ejemplo, o en el Palau de la Generalitat, o la Consellería de la Generalitat en Valencia, donde hay otra serie de damas, es decir, fenómenos siempre iguales constatados a lo largo del tiempo, de apariciones de figuras resplandecientes en un momento dado, en otro lado de seres enlutados, grandes descensos de temperatura. Fran, dime. Esto es importante, el hecho de que sean el mismo fenómeno que es visto, es presenciado, es percibido a lo largo del tiempo de una manera igual, porque mucha gente descartaría a lo mejor esto como algo subjetivo, alguna invención, una paranoia. Te puedo asegurar, Miguel, que los vigilantes de seguridad con los que he hablado, incluso policías, para ellos es algo muy real, incluso así lo han dejado constancia en los informes para sus superiores. En el Museo Reina Sofía, Raquel Arrogante se llegó a dar de baja por los fenómenos que había vivido. Mercedes García, en lo que es ahora Consellería de Valencia, en el antiguo Hospital de la Cigüeña, se dio de baja por los mismos fenómenos. Eso en edificios oficiales, pero el Centro Cultural de Málaga también se han registrado esos fenómenos y están viendo lo mismo, lo que comulgaría o pondría todo esto dentro de lo que Meyers, uno de los pioneros de la investigación, llamaría teoría de la impregnación. Es decir, hay sucesos normalmente negativos que se quedan atrapados, como te comentaba, en los lugares, y son como una memoria dinámica que diferentes personas con una sensibilidad especial parecen vislumbrar, y todos te describen las mismas situaciones. Eso es en lo que se refiere a casas encantadas. Luego habría lo que denominamos poltergeist, la psicoquinesis espontánea recurrente que decía el padre de lo paranormal en España, Germán de Arumosa, ¿no? Siempre vinculados a un adolescente o siempre vinculados a personas que están atravesando un momento emocional tenso. Son muy agresivos, son breves en el tiempo, y ahí ya estamos hablando de la acción física con objetos, ¿no? Movimientos de objetos, subir y bajar persianas, el abrir y cerrar de puertas, el encendido y el apagado de luces, incluso agresiones, en otros no tienen por qué ser agresiones, caricias, siempre vinculadas al efecto inconsciente de las personas. Y luego habría otro muy concreto que te pone en la pista de lo trascendente, que es la visión en determinados lugares, no tienen por qué ser encantados, de seres
en algunos casos tridimensionales, en otros casos vaporosos, etéreos, Miguel, que entran en contacto con un testigo, que dan un mensaje y que ponen en la pista de lo trascendente. Ahí te diría que quizás el caso que más me ha impresionado es el que ocurrió en junio de 1991 en la calle Cister número 11 de Málaga, en el denominado caso de Plaza y Janés, ¿no? Donde, pude investigar, recuperar el testimonio de Rafael Ortega, de Diego Barranco, de Joaquín García, que eran empleados de esa editorial en Málaga, en la calle Cister. Ellos, a las 6 de la tarde del sexto mes, por aquello de esa casualidad diabólica, vivieron un auténtico huracán paranormal. Las estanterías de esa editorial empezaron a volcarse con una fuerza inusitada, los libros salían contra las paredes, los muebles eran volcados. Allí investigó un grupo de investigadores de lo desconocido como era el CICE, y allí una persona sensitiva, ¿no? Esas personas que tienen la capacidad de vislumbrar esas otras realidades. Celeste Torres, en aquel mes de junio de 1991, encontró algo fuera de lo normal. Ella me relataba que tuvo una experiencia con un ser resplandeciente que le decía: soy Miguel tal como saliente. Lo más curioso de este caso, y que te pone en la pista de lo trascendente, Miguel, es que cuando me pongo a reinvestigar, a rescatar del olvido, del silencio y del pasado el testimonio de aquellos que fueron testigos de lo imposible, encuentro una clave sobrecogedora. El mismo día, a la misma hora que se produce todo en esa editorial, a la vez que Celeste Torres entra en contacto con ese ser que le dice: soy Miguel tal como saliente, en un cementerio que está a las afueras de Málaga, en Parcemasa, se está exhumando el cuerpo de un antiguo empleado de esa editorial que se llama Miguel y que se había quitado la vida 5 años antes. Claro, ¿ante qué clase de fenómenos estamos? Se trata de presencias del más allá, se trata de presencias de otros mundos, de otras realidades, de esos universos paralelos que afirma la física cuántica que hay, de esa teoría de las cuerdas. Eso es quizás lo más interesante, porque como te decía al principio, nos pone en jaque, es decir, nos desvela primero la esperanza, es decir, hay vida más allá de la vida, o hay otras realidades que no somos capaces de percibir. Ahí está el fenómeno, los fenómenos existen, lo difícil es determinar las causas, que se abre un abanico muy grande como nos estás exponiendo. Hablas de la causa trascendente, aquí estaríamos hablando de la trascendencia, de un más allá. Me gustaría preguntarte por algo que comentabas, ¿utilizáis aparatos o se utilizan aparatos cuando se trata de investigar este tipo de fenómenos? Sí, pero aquí hay que ser muy franco, Miguel. Sí. Claro, yo te voy a dar mi visión de periodista, porque al igual que tú, nosotros nos enfrentamos a un micrófono, o a una cámara, o a un papel en blanco para divulgar, ¿no? Claro. Y uno tiene que ser franco. Es decir, cuando nosotros hacemos un programa de radio, un programa de televisión, como he hecho para Cuarto Milenio, para Antena 3, en La Otra Dimensión, o para Telecinco en Enigmas Pendientes, claro, uno con cámaras fotográficas, con cámaras de vídeo, con cámaras térmicas, uno no puede demostrar la existencia de ese más allá. A lo más que llega es a demostrar la existencia de una serie de fenómenos que a la luz de la ciencia oficial hoy no tienen explicación. La problemática del mundo de lo paranormal es que no nos podemos regir por el método científico, es decir, no ocurren los fenómenos cuando nosotros queremos, ni lo podemos repetir en el laboratorio todas las veces que queramos. Sí. Por eso son paranormales y por eso hay esa lucha entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué podemos hacer? Constatar esas pistas, esas pequeñas evidencias. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando empezamos en Cuarto Milenio, cuando empecé a trabajar en Cuarto Milenio, realizamos 2 reportajes, un reportaje sobre todo que a mí me dejó muy marcado, y esas veces en las que te encuentras con lo que tantas veces te han contado, ¿no? En la que los vives y haces un ejercicio de empatía. Fuimos a Belchite, que está a 50 kilómetros de Zaragoza, un pueblo abandonado donde se vivió una de los episodios más cruentos durante la Guerra Civil Española. Allí alberga una fosa común de entre 6.000 y 10.000 personas. Belchite se hace muy famoso en los años 80, cuando Carlos Bogdanik, periodista de Radio Heraldo Aragón, fue con su programa Cuarta Dimensión en busca de las psicofonías, de esas voces sin rostro para las cuales no hay explicación. Logró captar lo que él llama los sonidos de la guerra. Bueno, acudimos en octubre del 2005 allí, estuvimos realizando un programa en directo para Milenio 3 y estuvimos 3 noches grabando para Cuarto Milenio. Durante las 2 primeras noches, realizamos lo que te he contado, intentar captar
algo diferente allí. Allí ocurren fenómenos extraños, no vamos a cazar fantasmas, vamos a ver si somos capaces de recoger técnicamente esas anomalías para transmitirlas. Bueno, las 2 primeras noches, como tantas otras veces, no conseguimos nada. Hicimos pruebas psicofónicas, pero no conseguimos nada. Pero la última noche, después de 3 días grabando, el equipo vivió una experiencia que todavía te deja el cuerpo, vamos a decirlo así, roto, ¿no? Con la piel de gallina. Estando con Pedro Fernández, uno de los vigilantes que guardaba en Belchite, porque se estaba grabando la película El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, bueno, pues conseguí que Pedro nos contara qué fenómenos estaban viviendo, porque ellos, vigilantes de seguridad, que te aseguro que iban por Belchite sin linterna, habían vivido fenómenos extraños, pero no solamente eso. La última noche de investigación, estando en la última capilla de la iglesia de San Agustín, estábamos haciendo una serie de pruebas psicofónicas y en un momento dado escuché un chasquido. Me asomé, teníamos todas las iglesias iluminadas a contraluz, con un perímetro de seguridad en el que te aseguro que no había nadie, y en ese momento vi entrar como una especie de sombra enlutada, 2 metros, sus pies no tocaban el suelo. Puedo hablar más, yo me acongojé, literalmente, ¿no? Porque uno pasa miedo cuando va a esos lugares. Me callé, no quise decir nada porque una semana antes, estando en Ochate grabando, al operador de cámara le dio un ataque de pánico y se lo había tenido que llevar una ambulancia y la Guardia Civil. Entonces, para no generar ese miedo entre el resto del equipo, me callé, y a las 7 de la mañana, cuando ya estaba amaneciendo y estábamos recogiendo todo, ese mismo vigilante que estaba conmigo sube a la furgoneta y me dice: Fran, te tengo que contar algo que no te he contado antes para no generar, bueno, pues el pánico o la incertidumbre o el miedo en el equipo. Dice: cuando estábamos en esa iglesia he visto entrar a alguien muy alto, como vestido de negro, y cruzar al lado nuestro. Claro, ese es el problema. ¿Qué clase de experiencia vivimos? ¿A qué nos enfrentamos? Está claro que no se trataba de ningún tipo de alucinación, no lo pudimos registrar con las cámaras y atrapar, pero eso estaba ahí. Esa experiencia que yo he vivido y que a mí no me importa contar, la han vivido muchas de personas, en otra serie de lugares, y te ponen en esa pista de lo trascendente. Por mucho que queramos, bueno, pues realizar prácticas espiritistas con sensitivos, con medium, por mucho que intentamos atrapar esa otra realidad con las cámaras, siempre te queda la duda de que ante qué clase de fenómenos estás, ¿no? Pero están ahí. Yo no sé si con el speak que te acabo de echar ha quedado muy clara la respuesta a tu pregunta, pero los fenómenos están ahí, y igual que te digo que hay que ser sincero, que con cámaras de fotos no podemos dar un veredicto final. Es imposible buscar el origen real y la última causa de los fenómenos. Sí que es verdad que haciendo esos programas de radio, esas investigaciones, esos programas de televisión, primero, en ocasiones se registran fenómenos que no tienen explicación a la luz de la ciencia oficial, y a los que llevamos unos cuantos años en esto de contar el misterio, bueno, vivimos experiencias que nos ponen en jaque y que te hacen abrir un campo de interrogantes tremendo. Y que le da, supongo, mucho sentido, ¿no?, la investigación, cuando uno se ve inmerso en esa otra realidad, ¿no?, en esas otras posibilidades. Emparentados a estos fenómenos, también tengo entendido que existen, por ejemplo, cosas medibles, es decir, no solo cosas que se pueden capturar a través de la imagen, sino que, bueno, campos de electromagnéticos. Claro, muchas veces en las casas encantadas, o muchos de los fenómenos asociados a las casas encantadas tienen explicación. Por ejemplo, todos hemos entrado en una casa abandonada, o muchos hemos entrado en una casa abandonada que decían estar encantada, y hemos tenido la sensación primero de que nos observan, y es una sensación subjetiva provocada por el miedo, por los fantasmas de la mente. Pero, por ejemplo, hemos sentido que el vello, la piel, sí, se nos eriza, pero se nos eriza a unos niveles tremendos. Fíjate, ese fenómeno que es muy habitual, que todos achacamos a que pasa algo extraño, tiene una explicación muy, muy normal, que normalmente pasa desapercibida, y es que ese efecto en nuestro organismo es producido por sonidos que no somos capaces de reconocer, infrasonidos o suprasonidos, que se pueden dar en ese lugar. Es decir, ocurren fenómenos que tienen una explicación, aunque el testigo muchas veces no sepa reconocerlos, lo que pasa es que hay que investigarlos. Los campos alterados magnéticos
pueden provocar la confusión. Mira, yo recuerdo la investigación en directo en un cortijo que hay a las afueras de Málaga, Cortijo Jurado, está en el Valle de Guadalhorce, erigido sobre un altozano. La verdad es que la casa sobrecoge, ¿no? La fotografía con palabras sería 3 plantas, ladrillo color ocre, tejado de pino rojo, con capilla en su interior, unas cuadras y un patio interior. Bueno, allí ocurrían diferentes fenómenos que estuvimos investigando, pero por ejemplo en los barridos fotográficos que realizamos, hicimos más de 400 fotografías y filmaciones en night shot, en diferentes puntos estratégicos, logramos captar el paso de luminarias, de pequeñas bolas de luz atravesando los objetivos y otras retratadas en las fotografías. Bueno, tendrían explicación, y la explicación es más terrestre de lo que podamos imaginar, y era una gran torre de alta tensión que había en la puerta del cortijo y que era capaz de provocar esos efectos electromagnéticos en los aparatos. Yo recuerdo incluso que hasta los 2 coches que llevábamos en los 2 programas que hicimos para Milenio 3 y la unidad móvil se quedaron sin batería. La explicación estaba en esa torre de control. Habría otros que buscarían la explicación en que fuerzas del más allá son capaces de absorber esa energía para manifestarse. No, es decir, existe otra realidad, pero hay que ser pragmático, hay que tener sentido común y hay que ser consecuente y hay que hacer una divulgación seria sin sensacionalismos, ¿no? Pero detrás de muchos de estos fenómenos sí hay una explicación. Ahora, hay un 10%, Miguel, que te pone en jaque. Eso me gustaría saber, porque bueno, tenemos muy claro que las causas naturales o hasta los fraudes, como comentabas, deben ser pues la causa de la mayor parte de estos fenómenos de los que hablamos. Pero ¿y ese 10%? ¿Y eso que te has encontrado ahí que te ha dejado pues con la pregunta? A día de hoy no tengo respuesta. Sí, tendría casos para demostrarte la trascendencia o una posible trascendencia, y tendría casos para hablarte de esos universos paralelos que habla la física cuántica. Es decir, realmente la causa final no la sabemos, porque fíjate, yo recuerdo muy bien las palabras que me decía Germán de Argumosa cuando trabajaba como redactor reportero en el 94 en Radio Televisión Madrid, en Onda Madrid, que venía todos los fines de semana y hablábamos con él de los casos de lo paranormal, ¿no? Y él como filósofo se hacía grandes interrogantes. Está claro que cuando la causa, siempre decía que cuando la causa de estos fenómenos no se encuentra en este nivel de la realidad, hay que buscar en otros niveles. Uno no puede ir en contra del principio de la no contradicción, es decir, no hay causa sin efecto. Y después de eso, es decir, abriendo la puerta a lo trascendente, a otras realidades, siempre se hace una pregunta. ¿Y si ese fenómeno que nosotros llamamos del más allá se manifiesta así para que nosotros lo podamos entender y no es del más allá? Es complicado, ¿no? Es como si al final algunos de estos fenómenos no fueran sino una especie de teatro, de representación, en el que, bueno, ocurre algo y se nos da un mensaje y no sabemos qué es ese algo, ¿no? Ahí está el juego. Al final el más allá no deja de ser una creencia. Yo creo en la vida después de la muerte. Intento ser objetivo en mi trabajo y que eso no afecte a mi divulgación, pero es difícil saber el origen final de las causas, bastante difícil. No es tan fácil determinar que son muertitos los que nos hablan o los que se manifiestan. No es tan fácil determinar si es el efecto inconsciente de la mente, la psicoquinesis espontánea recurrente, los poltergeist. Por cierto, bueno, la facultad psi, avalada por la Sociedad para el Avance de las Ciencias Norteamericanas, por los estudios que hizo Joseph Ryan en 1969, todo se ha dicho, por si alguien lo desconoce o para refrendar que existen esas facultades psi. No se sabe, pero están ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, la investigación psíquica de estos fenómenos, la investigación científica de estos fenómenos espirituales o psíquicos, más tarde o más temprano nos dará más claves. Bueno, me gustaría preguntarte cómo valoras tú el tema de los médiums y videntes. Hay grupos que lo hemos hablado antes, los utilizan a la hora de investigar estos fenómenos insólitos. ¿Cómo ves esa colaboración? Bien. Todo lo que sea avanzar e investigar a mí me parece perfecto. Y en España, fíjate, uno de los grupos más activos en su momento, porque ahora ya no está el Padre Pilón, que era el grupo EPTA, lo utilizan, ¿no? Normalmente yo veo bien siempre que sea para investigar. Desgraciadamente yo soy muy crítico. En los últimos 5 o 10 años hay muchos grupos de investigación,
yo tengo relación con ellos, pero el fin no es investigar, es ir a un lugar, a tomar fotografías, a tomar un vídeo y a decir qué miedo he pasado. Desgraciadamente eso es así. Yo no sé si los que hacemos divulgación del misterio tenemos culpa en esa perspectiva de la nueva investigación, ir a un lugar para pasar miedo o tomar una fotografía extraña. Después de estos años y después de haber colaborado, después de haber estado conversando con los, pues, por ejemplo, el sacerdote Padre Pilón, sí te puedo decir que la investigación se hace de una forma estadística, metódica, se acude al lugar muchas veces para saber lo que ocurre, se hace un trabajo psicológico muy importante porque hay que saber discernir dónde empieza la realidad, de dónde empieza la irrealidad del testigo, intentar constatar esos fenómenos, y todo lo que sea hacer pruebas es positivo, siempre que te ayuden a seguir clasificando, a seguir observando, a seguir analizando, porque al final los fenómenos paranormales que se dan en las casas encantadas o en los lugares donde aparecen fantasmas, nosotros hablamos de ellos y los estudiamos y al final no son sino un conjunto de hechos que plantean una serie de hipótesis para los cuales no tenemos explicación. A mí me parece perfecto siempre y cuando no se dé por real, no se dé por hecho la existencia de espectros del más allá. No tenemos esa certeza y hay que seguir investigando, por mucho que creamos. A mí me parece bien, y lo que desde luego sí pediría precaución es que todos los grupos de investigación que han trabajado así, Miguel, y que yo he conocido, han trabajado así con una seriedad, con una metodología. Es decir, irte a un lugar, yo no soy dado a dar recomendaciones ni consejos, pero sí es mejor advertir, creo que es nuestro trabajo también advertir, ¿no? Irte a un lugar como Belchite para intentar sacar psicofonías o hacer una tabla ouija puede ser peligroso. No ya porque se manifieste algo de otra realidad, algo trascendente, algo que no podemos explicar, sino por la sensibilidad y el problema psicológico que puede acarrear en una experiencia desagradable dentro de estas investigaciones, ¿eh? Yo conozco personas que se han quedado atrapadas y han tenido serios problemas psicológicos dentro del mundo de la investigación paranormal y el mundo de las casas encantadas y de los fantasmas. Con cuidado, con cuidado. Sí, con cuidado y con respeto. Es decir, y tanto. Muchas veces puedes abrir una puerta que no vuelves a cerrar y emprendes un camino sin retorno, y esto no es una broma. No ya, como te decía, porque puedas entablar contacto con otra realidad, con ese más allá, sino por lo que te puede generar vivir una experiencia para la cual no estás acostumbrado, ¿no? Y que normalmente no suelen ser agradables. Bien, bueno, me gustaría acabar, Francisco, pues hablando de esta conferencia que darás, una conferencia que tengo entendido que estás preparando pues de manera muy especial para este Congreso Vida después de la Vida, ¿no? Bueno, normalmente las conferencias que hago no suelen ser al uso, es decir, que la gente no espere a un tipo, a un hombre, a un señor o a un chico hablando, no. Va a haber sorpresas, no te quiero adelantar. Sí te diría que después de tantos años hablando de casas encantadas y fantasmas, después de las 5 experiencias en 20 años que he tenido realmente inexplicables, que te ponen en jaque, como la que te he contado de Belchite, yo he llegado a la conclusión de que es un mundo que se mueve por el lenguaje de las emociones. Es decir, yo te puedo hablar de fantasmas, de casas encantadas, pero realmente sabes lo que son o empiezas a empatizar con lo que viven sus protagonistas cuando lo sientes. Y será una conferencia, una charla, un encuentro, porque yo pretendo que se interactúe, ¿no? Que casi las 1000 personas que va a haber allí pues interactúen, vivan el misterio de una forma diferente y que lo vivan en primera persona, y para eso habrá muchas sorpresas y espero que la gente se lo pase bien o que lo pase mal, no lo sé. Que lo pase muy mal. Ya te lo contaré o ya lo veremos. Muy bien, Francisco, pues allí estarás en el Congreso Vida después de la Vida en Albacete. Y sí, gracias. Y lo mejor del Congreso, Miguel, es pues que nosotros que nos dedicamos a la divulgación de lo insólito aportemos nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para intentar cambiar este mundo que podemos hacerlo, ¿no? Y seguramente gracias a ese congreso habrá un montón de niños a los que les cambiará la gente la vida y ese es el fin y eso es lo más maravilloso. Abrir un poco las puertas, la mente. Sí, no solamente abrir las mentes y la perspectiva, sino ayudar a los demás, ¿no? Ese es el mayor fin y el mejor fin de esas conferencias, es que habrá niños que gracias al más allá
seguramente tengan más esperanza, y eso es súper importante. Exacto, porque el dinero que se recoja pues es para fines solidarios. Exacto. Claro. Y eso sí que es importante, más incluso que el más allá y que los fantasmas, por lo menos para mí. Y tanto que sí. Bueno, Fran, pues agradecerte, ha sido importante para mí, para nosotros, tenerte aquí, a que nos cuentes pues tus vivencias, tus investigaciones, lo que has hecho durante todos estos años y, bueno, pues os lo he dicho, gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, cuando quieras estamos en contacto. Pues será un placer. Hasta pronto. Hasta ahora. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.